Buenos días, bienvenidos a la 10ª sesión de Preparativ. Hoy tenemos con nosotros a Emilio García, que nos va a hablar sobre la gobernanza en la Unión Europea. Emilio es jefe de unidad de apoyo de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa y nos va a deleitar con esta sesión de hoy de la Unión Europea que esperamos que os sirva para el 4º ejercicio que me imagino que estaréis todos preparando. Así que, bueno, sin más, le doy paso. La sesión de hoy simplemente es esta parte, durará más o menos hasta las 12 y, bueno, pues luego habrá como siempre, una ronda de preguntas. Hombre, deleitar no sería la palabra que utilizaría yo, pero vamos. Bueno, en primer lugar, pues quiero empezar, pues a los que estáis aquí, bueno, pues felicitando por la decisión de entrar en este mundo de las oposiciones y pues animaros a continuar y animaros en el hipotético caso de que suspendáis, pues animaros a seguir, ¿no? Hombre, yo creo que el venir a Preparativ es bueno, yo creo que es el mejor sitio para venir a preparar una oposición. Yo personalmente no fui a ninguna academia, lo único que lo hice fue prepararla por Preparativ. También es verdad que cuando yo cuando hice la oposición, pues tenía también cierta experiencia, ¿no? Tenía 40 años, pero yo creo que es adecuado para preparar esta oposición. También animaros un poco a pensar que no todo son las unidades TIC de la administración, que hay vida después de las unidades TIC, que hay sitios que también son interesantes, como pueden ser las unidades de apoyo, como pueden ser los gabinetes, y donde yo personalmente prácticamente, sin practicar una unidad TIC, claro que no quería estar en una unidad TIC, creo que es un trabajo también bastante, por lo menos a mí me resulta más interesante, pero supongo que cualquier cosa siempre y cuando te guste, pero que hay trabajos y perfiles por los que las personas que estamos en este cuerpo, y cuando estéis en este cuerpo, lo entenderéis más, tenemos que tratar de estar, porque si no estamos en estos tipos de puestos de trabajo, difícilmente nuestro cuerpo se le va a valorar. Y bueno, ya soltado este speech, que quizás suene un poco corporativo, pero bueno, yo creo, pues si queréis empezamos. En el momento que queráis, pues interrumpís, preguntáis lo que queráis, etcétera. Yo personalmente casi todo también. Los 10 años que he estado relacionado con temas de las relaciones con la Unión Europea de la Administración, primero en la Secretaría General de Administración Digital, con todos los temas de administración electrónica, el benchmarking de administración electrónica, etcétera. Ahí estuve 5 años y ahora llevo pues ya otros 5 años, con lo cual me toca cambiar pronto, en la Secretaría de Estado de Avance Digital. Primero en el gabinete y ahora pues llevando la unidad de apoyo del director general. Es un mundo que es interesante y que tiene sus complejidades. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción y lo que voy a tratar de dar una visión de cómo funciona la Unión Europea y cuál es el papel que tiene España dentro. A ver, si conseguimos pasarlo. Espérate ya, ahora, vale. Bueno, un poco de historia de qué es la Unión Europea, etcétera. También un poco de historia de cómo entró en la Unión Europea. Y luego el esquema general de cuál es el marco institucional y de gobernanza que hay en la Unión Europea. Cómo los estados influyen, que es el Consejo, que es lo que en caso de que entréis en la administración, en caso de que trabajéis en esto, será lo que más conozcáis. También otro aspecto en el cual si empezáis a trabajar con estos temas será la parte que más conozcáis, que es los grupos de expertos y comités de la Comisión Europea. Y al final, pues, un poco sobre el futuro de la Unión. Hay una frase que yo creo que es la que define bien cómo se ha ido construyendo la Unión Europea. La Unión Europea, el problema que tiene a entender la Unión Europea es que a veces los mecanismos
surgen de casualidades. Voy a ir a quizás una de las cuestiones más recientes, ¿no? Precisamente en la prensa habéis visto todo el tema de control presupuestario que ha habido, todo el follón que ha habido con Italia, del rechazo de los presupuestos, etcétera, etcétera. Todo ese tema era algo que no existía hasta 2007. En 2007, con la crisis económica, surgió un mecanismo que se llama el semestre europeo, que aunque parece una fiesta, no es una fiesta, y en el cual los gobiernos presentan una primera presentación de los presupuestos y luego en la segunda parte, que es el segundo semestre, que ya no se llama así, pero que es lo que está pasando ahora, cuando se les aprueba o se les rechaza los presupuestos. Eso es un mecanismo que surgió deprisa y corriendo cuando fue la crisis del 2007. Y así hay bastantes de ellos, ¿no? Hoy veremos otro mecanismo de estos ad hoc de la Unión Europea que no está escrito en ninguna parte, que son los trílogos también, ¿no? La Unión Europea tiene una serie de símbolos que le hace parecer un país, aunque no lo sea, que tienen un lema, un himno, una moneda, una bandera y un día de fiesta. Un día de fiesta que es el 9 de mayo, que curiosamente el único sitio que es fiesta son las instituciones europeas, cosa que personalmente creo que no es la mejor manera de fomentar el espíritu europeo, si es que se quiere fomentar. Es bueno entender cuál es la posición de la Unión Europea en el mundo, y la mejor es atendiendo a cifras, ¿no? Aquí en este mapa, bueno, pues está también reflejado cómo ha ido surgiendo la ampliación de la Unión Europea, el núcleo central de los 6 países, después se incluyeron 3 países, uno de ellos ya está saliendo, que es el Reino Unido, después fue la ampliación al sur cuando entraron Grecia, Portugal y España, luego otra ampliación que hubo en el 80 y en el 95, que fue cuando prácticamente desapareció la EFTA y pues países como Austria, como Suecia o como Finlandia entraron en la Unión Europea. La ampliación del 2000, la primera ampliación al este, que yo creo que, y esto sí es una opinión personal, yo creo que eso fue un error como se está viendo ahora, más que nada porque son países que quizás tengan una cultura distinta y que está provocando ciertas tensiones. Y el final de la ampliación al este, que fue con la entrada de Rusia y Croacia. Ello nos lleva a tener un bloque de 500 millones de habitantes con 28 países, pronto seremos 450 y 27 países, y que tiene un PIB que es el PIB más importante del mundo. Entonces, esa es la fuerza que tiene la Unión Europea. La fuerza que tiene la Unión Europea es la fuerza económica. Porque en el resto, si nos vamos a comparar, pues ni en población Europa es el bloque mayor del mundo, ni en superficie, ni en riqueza per cápita. Pero la fuerza de tener la fuerza económica que tiene Europa es lo que le permite tener presión mundial. Y, hombre, yo sé que criticamos mucho a la Unión Europea, yo también hay aspectos de la Unión Europea que no me parecen que funcionen adecuadamente, pero lo que está claro es que si los países europeos quieren tener algo de fuerza en el mundo, la única solución que tienen en este momento, incluido Francia, es estar en un bloque como la Unión Europea. Los tratados es lo que define cómo funciona la Unión Europea. Estos tratados han ido evolucionando. El primer tratado fue el del 52, cuando se creó la Unión Europea como una comunidad para poner en intercambio los recursos de acero y carbón, lo cual estaba motivado fundamentalmente porque el acero y el carbón era lo que provocaba las guerras. Entonces, la lógica que se usó para crear una comunidad alrededor de acero y carbón era, si ponemos estos recursos en común, no vamos a entrar en guerra entre nosotros, ¿no? A partir de ahí, en el 58, se creó también una Comunidad Económica Europea y una Comunidad Europea de Energía Atómica, y en el 65 se hizo la fusión de todas estas comunidades, y fue cuando ya
bueno, pues todos los órganos de gobierno de todas estas comunidades se crearon juntos y fue cuando ya dio lugar a la Comisión Europea y a partir de ahí al resto de las instituciones, ¿no? En el 87, ahí se dejó pasar bastante tiempo, hasta el 87, que es un paso importante porque es la Acta Única Europea y el Mercado Único, cuando ya se empieza a hablar de las cuatro libertades que definen la Unión Europea: la libertad de movimientos, de productos, libertad de movimiento de personas, productos, capitales y de capital. Y en el 93 es cuando empezó a llamarse Unión Europea con el Tratado de Maastricht. En el 99 se hizo una consolidación de tratados, en el Tratado de Ámsterdam, este es un tratado más bien menor, y el Tratado de 2003 sí es importante, que es el Tratado de Niza, porque es el tratado en el cual se pusieron las bases para la ampliación. Es decir, lo que estaba claro era que para poder hacer una ampliación al este se necesitaba cambiar bastante las instituciones y fue la razón por la cual se hizo un tratado nuevo en el que se cambiaban las reglas de votación, se cambiaban bastantes instrumentos de gobernanza internos para poder acoger una comunidad ya de 24 estados, ¿no? Que después ya hemos pasado a ser 28. Y en el 2009 el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, básicamente, que es el que está ahora en funcionamiento, es curioso porque surge de un fracaso. A lo mejor, no sé si todos os recordáis que hubo un momento dado en que se barajó hacer una Constitución Europea. Esa Constitución Europea incluso se sometió a referéndum en varios países, entre ellos España. Y España, por ejemplo, se aprobó, se rechazó, me parece que fue en Francia y en Holanda, y a partir de ese momento se vio que la idea de la Constitución Europea no era buena y lo que se hizo fue, bueno, tratar de desdibujar un poco el tema de Constitución Europea y llamarlo Tratado de Lisboa. Básicamente, en muchas de las cosas de lo que había en la Constitución Europea están en el Tratado de Lisboa. Y esa es, como comentaba antes, las cuestiones que pasan en Europa. Si hay algo que la Unión Europea ha demostrado es flexibilidad a la hora de tomar decisiones. A veces son inexplicables cómo se llega a los acuerdos, pero pues lo que es innegable es que Europa ha ido progresando a partir con la constitución de la Unión Europea. Los principales objetivos que tenía el Tratado de Lisboa, hombre, el objetivo que se cuenta siempre, el de aumentar la democracia en la Unión Europea. Siempre se habla del déficit de representación de la Unión Europea. Yo personalmente creo que es muy difícil resolver ese déficit de representación, pues porque la gente no se cree el Parlamento. Porque la realidad es que el Parlamento Europeo tiene bastante fuerza. En este momento tiene poder de decisión similar al del Consejo. Pero a pesar de eso, si miramos los índices de participación en las elecciones europeas, suelen ser bastante bajos, no solamente en España, sino en todos los países. Y el segundo objetivo es incrementar la eficacia de la actuación de la Unión Europea. Es decir, que se introdujo una serie y una serie de mecanismos que le permitieran hacer frente, pues, a desafíos globales que ya empezaban a vislumbrarse, como el cambio climático, la seguridad global, el desarrollo, ¿no? El Tratado de Lisboa, aunque se firmó en 2007, también hubo problemas para la aprobación. Me parece recordar que Irlanda, como siempre, tuvo que hacer 2 referéndums, el primero para rechazarlo y el segundo ya para convencerles de que tenían que votar que sí, y después entró en vigor en el año 2009. Además, fue curioso porque entró en vigor en el año 2009, en el último semestre de 2009, creo recordar, era la presidencia sueca, y la primera presidencia que tuvo sabéis que, bueno, hablaremos después de los mecanismos de presidencia rotatoria. La primera presidencia rotatoria que tuvo el Tratado de Lisboa fue precisamente la presidencia española. Aparte de los tratados, pues hay otro instrumento, que es la Carta de Derechos Fundamentales, que es vinculante para todas las actividades de la Unión Europea y que, bueno, pues tiene 6 títulos, que básicamente son los principios
que la Unión Europea trata de promover en el mundo. Que también, si la Unión Europea, aparte de su valor económico, también una de las cuestiones, ese valor económico lo utiliza precisamente para promover ciertos principios como la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia, ¿no? Bueno, y en esto hubo un momento dado en que la Unión Europea, que era por el año 86. Hay que recordar que en el momento en el que España entró en la Unión Europea, pues realmente era un proyecto de país. O sea, España, cuando ingresó en la Unión Europea, se veía como una solución a todos nuestros problemas. Cosa que, hombre, yo personalmente con la frase de Ortega, España es el problema, Europa es la solución, creo que hay mucha gente que se identifica. Yo personalmente creo que no. Yo creo que Europa no es la solución a todos nuestros problemas, sino que la solución es que cambiemos nosotros. Pero, bueno, lo que sí que es verdad y es innegable es que cuando España entró en la Unión Europea, ese hecho trajo bastante esperanza y bastante motivación en general a la ciudadanía, porque entre 30 años después de que se constituyera la Unión Europea, y la razón de que España entrara 30 años después era porque aquí había un régimen fascista y que España entrara en la Unión Europea. Consecuencia también de aquel régimen y de la autarquía en la cual vivía, pues era un cierto retraso bastante notable respecto a los países comunitarios, y un retraso fundamentalmente también en infraestructuras. Si todos recordáis el estado de las infraestructuras que había en este país en los años 80, que no es precisamente el estado en el que estamos ahora. Aquellas negociaciones fueron bastante difíciles porque había una cierta colisión entre los productos agrícolas y pesqueros que ofrecía España con los de otros Estados miembros, en pesca concretamente con lo que era Reino Unido y Irlanda, y en los agrícolas con Francia fundamentalmente. Y en aquellas negociaciones hubo que ceder bastante, pero bueno, yo creo que globalmente la entrada de España a la Unión Europea ha sido positiva. Lo que sí que conviene también tener claro es cuál es nuestro lugar en la Unión Europea. Nuestro lugar, o cuál debería ser nuestro lugar en la Unión Europea. Mejor dicho, es decir, España es el segundo país en kilómetros, somos el quinto país en habitantes, pronto seremos el cuarto, y sin embargo, España, a pesar de que ha progresado económicamente, nuestra situación no ha progresado todo lo debido, y habría que preguntarse por qué, ¿no? Porque si os dais cuenta, donde estábamos cuando entramos en la Unión Europea. O sea, no sirve decir que aunque ha habido una convergencia económica respecto a la media de la Unión Europea, esa convergencia en parte ha sido porque han entrado otros. No nos vamos a engañar. Si nos miramos respecto a los países que ya estaban en la Unión Europea, pues seguimos donde estamos, es decir, a la cola de los 15. Ello no significa que no haya sido positivo para España la Unión Europea, sino que a lo mejor hay que seguir cambiando ciertas cuestiones de nuestra estructura política, nuestra estructura organizativa, que no es la más adecuada. Las consecuencias que ha tenido la integración de España en la Unión Europea, hombre, hay que recordar también el momento en que se entró, que fue en el 86. En el 86, yo no sé si todos lo recordaréis, pero hacía 5 años había habido un golpe de Estado, y incluso la misma noche que ganó el Partido, pues había preparado otro golpe de Estado que fue cortocircuitado antes. Entonces, lo que es innegable es que la Unión Europea sirvió para reforzar la democracia. Desde entonces, aquí no ha habido afortunadamente, no ha habido ningún ruido de sable considerable. En el terreno económico, también yo creo que también ha sido positivo en el sentido de que, bueno, pues puso fin
a un aislamiento económico que tenía este país, forzó a hacer ciertas reformas. Quizás no todas las reformas que fueran necesarias, pero bueno, pues ha habido una cierta modernización, un incremento de calidad de los servicios. La administración de ahora no es la administración de hace 30 años, hay más competitividad y, hombre, cabría preguntarse, por ejemplo, cuenta la clase empresarial que tenemos en este país, pues hubiera habido el cuidado medioambiental que nos ha obligado la Unión Europea. También es innegable que todo este progreso ha sido porque España ha sido receptor de ayudas económicas. Hasta el año 2006, España era el pagador de fondos europeos. Que esos fondos no siempre se han utilizado correctamente, de acuerdo, pero también sin esos fondos probablemente no tendríamos las infraestructuras de carreteras que tenemos, las infraestructuras viarias, o por ir a un tema que a lo mejor es más cercano a lo que es nuestra posición, las infraestructuras de banda ancha que hay en este país. En este país ahora mismo tiene la red de fibra óptica más extensa de Europa. Ciertamente la gente todavía no ha habido un despegue en el uso, pero eso es una cuestión también de tiempo y hay que pensar, por ejemplo, que en fibra óptica la infraestructura que se ha construido, que básicamente se ha construido porque el gobierno, tanto el PP como ahora el gobierno del PSOE, ha apostado por dar subvenciones y apoyar el despliegue de la fibra óptica, pues ha servido para que el número de conexiones de fibra óptica que haya en España sea mayor que la suma de las que hay en Francia, en Reino Unido y en Italia y en Alemania. Luego, también lo que comentaba antes, ha habido una cierta convergencia con la media comunitaria e incluso se llegó a situar por encima en 2008 al principio de la crisis. Yo creo que el crecimiento económico ciertamente ha habido y la convergencia es una falsa convergencia, pero bueno, todo es cuestión de seguir teniendo esperanza y de que siga creciendo, ¿no? En el terreno social, pues en el terreno social, cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea, entonces Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, pues no podíamos decir que tuviéramos un estado de bienestar. Hay que recordar que ni siquiera la sanidad era universal entonces. La universalización de la sanidad, yo no sé si fue un año antes o el año después de cuando se entró en la Unión Europea. Y ha habido un incremento de prestaciones de servicios universales básicos que antes no. ¿Qué otros beneficios ha habido? Bueno, pues yo creo que la libertad de circulación ha beneficiado a los ciudadanos, tanto la de bienes, porque podemos elegir más, la de bienes y servicios, la de las personas. Yo no sé si probablemente muchos no recordéis el dolor de narices que era el tener que viajar entre dos países antes del Tratado de Schengen. O sea, aquello era insoportable. Bueno, básicamente lo que pasa ahora cuando uno va al Reino Unido, ¿no? Pero vamos, o sea, tienes que hacer tus colas y estas cosas, ¿no? Y el movimiento de capital. El mercado único también que ha permitido, pues eso, pues ha permitido que haya habido reducciones de precios, ha permitido que haya más opciones para los consumidores y se estima que ha servido para crear como 2,8 millones de puestos de trabajo en Europa. Podemos fácilmente hacer la proporción de notar que España es el 8% del PIB, más o menos el 8% puede ser lo que se haya creado en España. Lo que es el marco institucional y de gobernanza de la Unión Europea. Bueno, las instituciones de la Unión Europea he tratado de resumirlas en este cuadro. Creo que no ha surgido duda ninguna en las últimas 24 horas, pero bueno, más o menos es esto. Entonces, existe una primera institución que, por así decirlo, es que está en la cima, pues la cima estratégica, política, vamos, de definición de estrategias y de políticas, que es el Consejo Europeo, que es donde se reúnen
los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Luego está el Parlamento, que es la representación de los ciudadanos. El Consejo, que no hay que confundir con el Consejo Europeo ni con el Consejo de Europa, ¿vale? Eso es lo de las cosas que siempre se dicen. Y que es el Consejo de Ministros. Hay varios consejos de ministros, luego hablaremos un poco de ello. La Comisión, que es el órgano ejecutivo y teóricamente es independiente y estas cosas. Y luego existen otras instituciones más. Esas son las 4 más importantes, pero existen otras, por lo menos existe una que yo considero igual de importante, que es el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia es importante porque es al final está siendo un mecanismo casi legislativo. Recordemos, por ejemplo, que el derecho al olvido surgió de una decisión del Tribunal de Justicia. Cosas que no están suficientemente definidas, el Tribunal de Justicia ayuda a definirlo. Y eso, por ejemplo, en los aspectos del mundo digital es bastante importante, porque sí que existen un montón de cosas que no están definidas. No solamente, en el caso del mundo digital, no solamente ha pasado con el derecho al olvido, sino, por ejemplo, las sentencias relativas a Uber y si Uber era una empresa de transportes o no era una empresa de transportes, también ha sido una decisión del Tribunal de Justicia, etc. Luego el Tribunal de Cuentas, que bueno, pues son los auditores de los presupuestos, y luego ya sí que existen otros que más que nada son adorno, como es el Comité Económico y Social. Bueno, pues ellos opinan de todos los hechos de todas las propuestas legislativas, pero el caso que se les hace tanto al Comité Económico y Social como al Comité de las Regiones pues es reducido. Uno que es importante, que es el Banco Europeo de Inversiones, que es equivalente a lo que puede ser el ICO en España, ¿vale? La teoría es que den créditos para ciertas cuestiones que no se desarrollan de otra manera, ¿no? El Banco Central Europeo, que son los que definen al final la política económica en gran medida, la política monetaria por lo menos. Y luego existen un montón de agencias, ¿vale? Que esas sí que van creándose. Y bueno, yo últimamente no se ha creado ninguna, pero bueno, entre las agencias, quizás a lo mejor la que más os pueda sonar, pues es ENISA, que es la de seguridad, ¿no? En realidad yo creo que es la que más afecta a los temas relacionados con nosotros. Pero como comentaba, las 4 importantes son la Comisión, el Parlamento, el Consejo de la Unión y el Consejo Europeo. Y es bueno saber qué papel juegan cada uno. La Comisión es quien propone la legislación y además es el órgano ejecutivo, o sea, es la administración, aunque se llama Comisión Europea y suena muy moderno, ¿vale? Pero no, al final no dejan de ser los funcionarios de Europa, ¿vale? También se asume el papel de guardiana de los tratados, en el sentido de que, hombre, pues poner sanciones a los estados que no las cumplen, este tipo de cosas. También en los temas de competencia, por ejemplo, muy importante el papel de la Comisión Europea, etc. Y, sobre todo, a partir del Tratado de Lisboa, representa a la Unión Europea en la escena internacional. Pero, ojo, representa a la Unión Europea en la escena internacional, la Unión Europea tiene competencias, ¿vale? No lo representa en donde no tiene competencias. Que eso también es una cuestión que suele ser una tensión entre los Estados miembros y la Comisión. Porque, claro, la Comisión siempre intenta echar el límite más para allá de la Unión Europea y los Estados miembros siempre intentan que no se meta en sus competencias. El Parlamento Europeo, como comentaba antes, es la voz del pueblo, es lo que nosotros elegimos cada 5 años y tiene 751 parlamentarios. En las próximas elecciones me parece que son 700 solo porque no se van a elegir 50 que correspondían me parece que son 50 que correspondían al Reino Unido. Decide la legislación conjuntamente con el Consejo de Ministros, es decir, conjuntamente con el Consejo de la Unión, que por eso comentaba que el Parlamento tiene bastante fuerza y realiza las típicas labores que hace un Parlamento, que es la supervisión democrática de toda la labor de la Unión Europea. Es decir, pues interpelaciones al Consejo, interpelaciones al Consejo de la Unión, interpelaciones a la Comisión, de qué está haciendo, controlar los presupuestos, pues estas cosas, ¿no? Y luego está el Consejo de la Unión, que es la voz de los Estados, y que
merece la pena quizá después detallar un poco más. Hay que tener en cuenta que el Consejo de la Unión, al final, existen varios consejos, pero formalmente solo existe uno. Una cosa de estas complicadas en Europa, ¿no? Tiene varias formaciones, pero al final es solamente uno. Y tiene un ministro de cada país. Entonces, dependiendo del tema, pues va el ministro de turno. Tiene una presidencia rotatoria. La presidencia rotatoria del Consejo, yo personalmente creo que es algo que habría que eliminar. ¿Y por qué pienso que hay que eliminarlo? Porque la presidencia rotatoria realmente desde el Consejo de Lisboa, del Tratado de Lisboa, no tiene sentido. Antes tenía más sentido porque durante el periodo que tenía la presidencia rotatoria, el que representaba a la Unión era el presidente del Consejo de la Unión y no el presidente del Consejo que está ahora, que es Tusk, o cualquier otro presidente del Consejo. Entonces, yo personalmente creo que no tiene ningún sentido las presidencias rotatorias, porque además, bueno, pues cambia los ritmos legislativos, supone estrés a los países que no están, sobre todo en los países pequeños, cuando el país que le toca la presidencia rotatoria es un país pequeño, apañado estás, porque ya sabes que la Comisión va a manejar todo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que el Consejo debería tener una estructura propia, como tiene una estructura administrativa de soporte que fuera profesionalizada. Pero repito que eso es una opinión personal. La aprobación de la legislación y presupuesto en la Unión Europea también lo realiza junto al Parlamento y tiene las competencias de la gestión de política exterior y seguridad común. Y luego, por último, está el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, como comentaba, esta es una institución que primero, lo que hablábamos antes de las instituciones que van surgiendo informalmente, surgió informalmente y se consolidó en el Tratado de Lisboa. Se juntan los jefes de Estado y de Gobierno, se reúnen al menos 4 veces al año, ahora con esto del Brexit se están reuniendo un poco más frecuentemente, y establece las directrices generales de las políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Consejo de Junio fue, pues si os leéis las conclusiones del Consejo de Junio, pues los jefes de Estado reclamaron a la Comisión hacer un plan de inteligencia artificial. Y en eso está la Comisión Europea, hacer un plan de inteligencia artificial, allí vamos a las reuniones los Estados miembros y hacerles caso, dicho que hay que hacer un plan de inteligencia artificial. Pues básicamente eso, pero con todo, ¿no? Y también con cosas, hombre, no os voy a decir más serias, pero otras cosas de mayor calado, pues un plan de resiliencia de los mercados o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto, pues sigue siendo... Dime. Perdona la interrupción sobre la anterior. Perdona, tienes un micrófono, si no te importa, ¿le das al botoncito rojo? Lo quito yo para que no se acople. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora. Perdona. No, sobre esta pantalla. Siempre me cabe la duda. El tema de la Comisión Europea representa a la Unión Europea en la acción internacional. En el Consejo de la Unión Europea está el representante de la política exterior y la seguridad común, y el Consejo Europeo es el presidente que también representa a la Unión Europea. ¿Está claro realmente cada uno tiene que hacer? Porque a mí me parece que todos hacen todo. Ese es un problema. Un problema. O sea, yo personalmente creo que también, y vuelvo a repetir, que son mis gustos personales. O sea, yo creo que el presidente del Consejo sobra. O sea, así de claro. O sea, el presidente del Consejo no tiene ningún papel. Vamos, ningún papel relevante. ¿Vale? Aparte del único papel relevante que tiene el presidente del Consejo y los funcionarios que hay alrededor del presidente del Consejo es preparar los consejos. ¿Vale? Y en parte, como además no tienen la masa crítica suficiente para la complejidad de temas que suelen venir, al final quien termina preparando los papeles es la Comisión. ¿Sabes? Entonces, yo por eso digo, creo que la figura, por ejemplo, del presidente del Consejo es una figura que sobra. ¿Vale? Y por ahí van algunas de las propuestas. Claro, lo que pasa es que el problema que hay ahí es que la figura del presidente del Consejo yo creo que se introdujo como, pues ya que que le quitaba fuerza a las presidencias rotatorias, pues que fuera algo que siguieran eligiendo los estados, la típica cambalache que se hace de alguna manera, ¿no?
Pero yo personalmente creo que sobraría. O sea, yo creo que no pasaría nada si no existiera Tusk, sino si no existiera esa figura. ¿Vale? Porque al final, si tú vas a una reunión de, pues yo qué sé, una reunión de la OCDE, una reunión del G20, al final, quien va allí a sentarse es un funcionario de la Comisión Europea, quien va en nombre de la Unión Europea. No va un funcionario del Consejo, ¿no? Y es lógico, ¿vale? Entonces yo personalmente creo que es una figura que sobra, pero es una cuestión personal. Pero lo que acaba de comentar, a esas reuniones, ¿no va el alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores? Depende de cuál sea la temática. Igual que no van, o sea, tú cuando vas a cualquier tipo de reunión internacional, quien va, pues vas a la reunión internacional de agricultura, pues vamos por parte de España, pues van los compañeros de agricultura. Digitales, pues alguna vez me toca ir a mí y estas cosas, o a otros compañeros, ¿vale? O sea, no va siempre el MAEC. Y pasa lo mismo. Y si tú vas a una reunión, si es por poner un ejemplo, material de digitales pues llevaron allí a Argentina en un remoto rincón que se llama Salta, ¿vale? Pues allí quien fue en nombre de la Unión Europea fue la comisaria de la Unión Europea, la comisaria de Asuntos Digitales, que es María Gabriel. Pues pasa igual que por parte nuestra, pues quien fue el secretario de Estado de Avance Digital. ¿Vale? O hay veces que en ese tipo de representaciones, pues unas veces va un ministro o a un secretario de Estado, depende de la configuración del país, ¿vale? Pues no liar, ¿vale? ¿Más? Sigo. Vale. Pero bueno, entiendo tu duda de quién es la voz de Europa, y entiendo que el señor este que está ahí buscando el teléfono dice, coño, ¿y a quién llamo? No, pero vamos. Entonces, bueno, ahí estos son ahora mismo quienes son los personajes que están de presidentes en cada una de estas instituciones, en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión. Pero vamos, ya les queda poco, o sea, porque ya las elecciones son en el próximo año. Bueno, aquí pongo el presupuesto por una razón, porque, hombre, es bueno saber los presupuestos. Yo creo que el presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto escaso, es apenas el 1%, del Producto Interior Bruto Europeo. Entonces, yo creo que ese presupuesto tenía que ser mayor. Pero, para lo que hay, bueno, pues no está mal el trabajo que se hace. Y las partidas a lo que se a aumentar la competitividad, la económica, a fomentar el crecimiento sostenible, a fomentar la seguridad ciudadana, la Europa global y los gastos administrativos, que son los funcionarios, que eso es importante siempre que se les pague. ¿Cuáles son las competencias? Una pregunta sobre los presupuestos. ¿Qué diferencia hay entre la parte de compromisos y pagos? De la manera la parte de vamos, porque hay parte de los compromisos que no se pagan en ese año, ¿vale? Simplemente. Eso te pasa en todos, ¿vale? Para que es como está expresado en esta figura que fue la que cogí, ¿vale? Pero no tiene al final son 150.000 millones lo que hay de presupuesto. Vale. Y estas son las competencias que tiene la Unión Europea. Hay que distinguir que la Unión Europea tiene tres tipos de competencias. Vale, no me voy a detallar enumerándolas, pero hay unas que son exclusivas, que son las que ejerce la Comisión Europea por sí sola, y en estas es en las que la Unión Europea puede representar a los 28 en la esfera internacional. ¿Vale? Esas seguro. Y ya en las compartidas es cuando empiezan las peleas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo que me afecta a mí y os afecta a todos, porque a fin de cuentas es de lo que es esta posición. En la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues la Unión Europea va, pero, hombre, siempre está intentando forzar el que nos alineemos todos los europeos, pero bueno, pues nos alineamos, ¿no?
porque no tiene tampoco competencia para hacer la representación por todos nosotros. Y ahí, por ejemplo, pues incluso ha habido, se han enviado al Tribunal cuestiones prejudiciales para que decida sobre estos temas. ¿Por qué? Pues mira, una cosa, por ejemplo, yo creo que antes de alguna de las cumbres estas de la OIT, pues intentó que una cuestión que se aprobara en el Consejo fuera una decisión de la Comisión, que los Estados dijeron que no, que tenía que ser una decisión del Consejo. Al final el contenido era el mismo, pero lo que era importante es que la decisión era del Consejo y no era de la Comisión, porque la Comisión no puede decir que lo que va a hacer en una determinada cumbre de la OIT es una determinada, porque hay competencias de telecomunicaciones que tenemos los Estados miembros. Por ejemplo, la gestión del espectro, que siempre intenta también quitarnos, ¿no? Pero bueno, esas son las peleas típicas. Y luego existe, pues, no tiene competencias, pero que tiene acciones de apoyo. Por ejemplo, pues yo que sé, en salud, en industria, en cultura. Pues ahí, aunque no tiene competencia la Unión Europea, pues la Comisión sí dedica recursos, ¿no? Por ejemplo, pues hace un plan en industria, pues hace un plan de digitalización de la industria, ¿vale? Yo, si tuviera que decir alguna competencia que me parece muy importante de la Unión Europea, de las exclusivas, es la política comercial, por ejemplo. ¿Por qué? Pues si os dais cuenta, los acuerdos comerciales, al final, quienes los negocia es la Unión Europea. El tratado este que ahora está bastante muerto, que es el TTIP, que se intentó hacer con Estados Unidos, o el CETA con Canadá. Entonces, es un instrumento muy importante porque, claro, al final, gran parte de la política es política económica y entonces lo que está haciéndote es definir cómo te vas a relacionar económicamente con el resto del mundo. El resto, por ejemplo, hombre, y el tema, y también, claro, evidentemente, entre las competencias exclusivas que tiene, que pongo ahí en los acuerdos internacionales, es de las normas, de las competencias que tenga, o de las normas internacionales que están derivados de normas que se aprueben en la Unión. Por ejemplo, si tú apruebas una directiva diciendo que la Comisión Europea, que la Unión Europea puede suscribir acuerdos internacionales, yo qué sé, sobre la venta de aerosoles, pues podrá hacer un acuerdo de la venta de aerosoles. Si no, no lo podrá hacer. ¿Vale? Bueno, y esto, entramos en cómo se hace la legislación en la Unión Europea, que esto sí que es importante saberlo, ¿no? Es decir, el ciclo legislativo siempre es el mismo, ¿no? Bueno, pues hay un cierto debate y consulta que anima a la Comisión Europea a través de consultas públicas, debates crea grupos de alto nivel para determinado tema, etcétera, ¿no? Y entonces cuando ve que el tema está suficiente, cuando consideran que el tema está suficiente maduro y atendiendo a la demanda que ellos mismos han generado, lo cual no deja de ser curioso, pues presentan una propuesta oficial legislativa. Después de presentar esa propuesta oficial, esa propuesta legislativa, la Comisión, como comentaba, hace la propuesta, pero no tiene, en teoría, poder de decisión sobre ni sobre lo que es la propuesta. Esa propuesta donde se toma la decisión y donde se debate es en el Parlamento y en el Consejo de la Unión. Luego, una vez que está aprobado, son los Estados miembros, y cuando digo Estados miembros me refiero a todo, cualquier nivel administrativo dentro del Estado miembro, ya sea local, municipal, regional, nacional, los que les toca aplicar la ley. La Comisión Europea, como guardiana de los tratados, que hemos comentado antes, y el Tribunal de Justicia, son los que hacen el seguimiento de la aplicación y son los que, si es necesario, pues en algún caso, pues ponen sanciones o cualquier. Como he comentado, la comisión hace la propuesta. Esto es un esquema de cómo funciona, en teoría, y ahora veremos por qué digo en teoría, el ciclo legislativo. Esto es lo que está escrito en los tratados. La Comisión hace la propuesta, el Parlamento hace un debate, el Consejo hace otro, entonces el Consejo se pone a ver las enmiendas que ha metido el Parlamento o las adopta, o si no hay que hacer otro ciclo legislativo que es la segunda lectura.
y pasa otra vez lo mismo. Miramos otra vez aquello, las enmiendas, miramos a ver esto y se hace otra segunda lectura y si no, pues aquello decae, ¿no? Y así hay un comité de conciliación, etc. Bueno, esto es importante sabérselo porque es lo que está escrito, pero en realidad no funciona así. Ya estamos, como siempre, con la Unión Europea. En realidad, el proceso legislativo funciona así, ¿no? Existe la propuesta de la Comisión. En realidad, no están debatiendo, el Consejo no espera a que el Parlamento acabe de poner el huevo para empezar a debatirlo. Los debates son en paralelo. En el Consejo y en el Parlamento se debate en paralelo. Y cuando está maduro, cuando está más o menos madura la posición de Consejo y Parlamento, pues entran en una cosa que no está escrita en ningún sitio, que es el trílogo. En el trílogo se sientan la Comisión, el Parlamento y el Consejo y deciden cuál es la primera lectura. Esa primera lectura es la que aprueba el Parlamento y entonces el Consejo, pues evidentemente adopta todas las enmiendas, porque para eso se han puesto de acuerdo antes, ¿no? Dice encantado, dice justo lo que yo estaba pensando. Y entonces, y a partir de ahí, se publica en el BOE. Esto de los trílogos es un tema que no está escrito en ningún sitio de los tratados. Hombre, sí podéis encontrar algún tipo de descripción por ahí mirando en internet, me imagino, pero es como funciona. Y a pesar de esto, tardamos 2,5 años en media en aprobar cualquier acto legislativo, ¿vale? Es un mecanismo que es bastante eficiente. Hombre, es un mecanismo también que da mucho poder a la Comisión, porque la Comisión, al final, es la única que está en los debates del Consejo, está siempre presente en los debates del Consejo, está presente en los debates del Parlamento, y luego en el trílogo pues juega ese papel, como dicen ellos, de honest broker, y al final muchas veces las propuestas se parecen bastante a las propuestas iniciales de la Comisión por esa razón, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un mecanismo que está demostrando su efectividad, ¿vale? Y comentaba antes el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia yo lo considero tan importante como las otras instituciones por el hecho de que al final hacen la interpretación normativa y garantizan la aplicación uniforme de la normativa en todos los Estados miembros. Y, como comentaba, sobre todo en el tema del mundo digital, yo creo que con el tiempo va a ser menos importante porque ya por fin parece que nos estamos animando a legislar sobre el tema digital, que era importante hacerlo, pero sí que ha jugado un papel bastante importante. Bueno, lo importante para los estados, como el siguiente bloque es, como comentaba, dónde están y cómo funcionan, ¿no?, los elementos de los consejos. El más antiguo de todos los instrumentos de participación de los estados miembros es el Consejo, es la Unión. Siempre que diga Consejo de la Unión, ¿vale? El Consejo Europeo, como surge más tarde, pues le llamamos siempre Consejo Europeo y le ponemos el apellido, ¿no? Pero el Consejo siempre, cuando habla uno del Consejo, generalmente se refiere al Consejo de la Unión. Es un mecanismo intergubernamental, participan los Estados miembros, representan a sus Estados, tienen un amplio poder decisorio, aunque ese poder decisorio poco a poco se ha ido quitando. El Parlamento, recordemos, pues a lo mejor algunos no tenéis esa imagen, pero el Parlamento Europeo cuando se creó era simplemente para dar opinión, como el Consejo de las Regiones, ¿no? O sea, una cosa de estas totalmente decorativa, ¿vale? Y además inicialmente ni siquiera el Parlamento se elegía por votación, sino que eran parlamentarios que eran parlamentarios de los distintos estados que se reunían de vez en cuando, ¿vale? Que yo personalmente creo que es un mecanismo que por lo menos parcialmente habría que recuperar, ¿no? Yo creo que es bueno que los parlamentarios nacionales tuvieran más conexión con el Parlamento Europeo. Es una institución única para toda la Unión Europea. Recordar antes cuando comentaba lo del Tratado de Fusión. Y es distinta, otra vez recordar que es distinta del Consejo Europeo y del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, además, particularmente, porque no tiene nada que ver con la Unión Europea.
podéis acudir a tener más información de lo que es el Consejo? Pues los artículos estos de los tratados y, hombre, pues pasearse un poco por la web del Consejo para ver cómo funciona, pues no está mal tampoco. ¿Qué poderes tiene? Pues en el artículo 16 define que tiene un poder legislativo comunitario, con carácter general codecide con el Parlamento y a iniciativa de la Comisión, y tiene mayor poder en los procedimientos legislativos especiales, que es cuando se aplica la unanimidad del Consejo. ¿Como cuáles? Como la seguridad social, el sufragio, la fiscalía europea, la cooperación policial operativa, etc. ¿Vale? Un ejemplo de esto, pues es todo el tema que yo creo que también probablemente lo estéis siguiendo por prensa del impuesto digital, ¿no? El impuesto a las plataformas. Principalmente uno de los problemas para poder llegar a hacer un impuesto digital que sea el mismo en toda Europa, cosa que yo creo que sería importante, es que tiene que aprobarse por unanimidad. Y hay ciertos países que no les interesa que exista ese impuesto, con lo cual la unanimidad vamos a ver cómo se consigue, ¿no? Pues Luxemburgo, Irlanda, etcétera, ¿no? Tiene poder presupuestario, aunque sea un poder también compartido con el Parlamento. La Comisión presenta un presupuesto y entre los dos deciden. Precisamente ahora estamos también, debería salir más en la prensa, la verdad, pero vamos, no salen estas cosas. El presupuesto ahora estamos precisamente en el ciclo para definir el nuevo presupuesto. El presupuesto de la Unión Europea se aprueba cada 7 años. No, perdón, sí, cada 5 años. Se aprueba cada 5 años para los siguientes años. Es decir, el presupuesto que se aprueba ahora será el que sirva para la siguiente legislatura. ¿Vale? Entonces, ahora mismo está el debate del marco financiero plurianual y el primer paso, realmente estamos solamente ahora mismo en el primer paso que es en el Consejo de diciembre, en el Consejo Europeo de diciembre, pues los jefes de Estado tienen que decidir sobre la asignación de partidas, sobre las cosas gordas de la asignación de partidas que se ha hecho, que en este caso además es un presupuesto especialmente difícil porque al irse el Reino Unido, se ha previsto ya la salida del Reino Unido del presupuesto y eso supone que el presupuesto baja, con lo cual ahí va a haber y veremos a ver en qué queda. Ahí se hombre, porque tengáis el detalle, en ese presupuesto se han previsto 9.000 millones para un instrumento digital, para un instrumento de ayuda digital que se llama Digital Europe, que es un programa en el cual se pretende apoyar pues, la inteligencia artificial, las habilidades digitales, la computación de altas prestaciones, los servicios públicos digitales y la ciberseguridad, y otros 2.000, casi 3.000 millones dentro de otro instrumento que se llama Conectar Europa. Hay 3.000 millones para acciones de conectividad de banda ancha, el programa de Wi-Fi para Europa, estas cosas, ¿no? Más luego, aparte de eso, por ejemplo, en el caso de España, una parte de los FEDER, por ejemplo, también se dedica a temas digitales, pero eso todavía está por ver, porque eso es el parto interno, ¿no? Estaba comentando el tema de los presupuestos. Tiene un poder ejecutivo normativo excepcional que le define el 291.2 y aunque tiene obligación de delegarlo en la Comisión. Y luego está un poder de coordinación en política macroeconómica, en empleo y en política exterior. ¿Vale? El Consejo de la Unión, como comentaba antes, es un representante de cada Estado miembro con rango ministerial. ¿El ministro es el que está? Pues ahí entramos en estas cosas complejas. Realmente no hay un solo Consejo. Bueno, es una ficción que exista un Consejo de la Unión. En realidad existen 7 formaciones que deciden sobre distintos temas. Una primera formación que es de asuntos generales, otra de asuntos exteriores,
el ECOFIN, que es de Asuntos Económicos y Financieros, el de Empleo, Política y Seguridad Social, Empleo y Política Social, el de Agricultura y Pesca, Justicia Interior, Competitividad y Mercado Interior, Telecomunicaciones, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente, transporte y energía, luego medio ambiente, educación, juventud y cultura. Importantes para las políticas de la Secretaría de Estado en la que yo estoy, pues es obviamente el de telecomunicaciones, transporte y energía y el de competitividad y mercado interior, porque muchas de las propuestas, por ejemplo, las propuestas relacionadas con plataformas digitales, ese tipo de cosas, suelen asignarse el debate en el Consejo de Competitividad. Porque luego, aparte de existir estos consejos, cada consejo tiene uno o varios grupos de trabajo. Es decir, no se debaten en el mismo grupo de trabajo los temas de telecomunicaciones que los de transporte que los de energía. Hay un grupo de trabajo de telecomunicaciones, que no se debaten las cosas de telecomunicaciones y digitales, ¿no? Y luego hay un consejo que tiene una peculiar composición, que es el de Asuntos Exteriores. ¿Por qué es peculiar composición? Porque el que ejerce de presidente, en el resto de los consejos, el que ejerce de presidente es el representante que tiene la presidencia rotatoria, ¿vale? Es decir, si la presidencia rotatoria, en este caso, por ejemplo, ahora mismo la presidencia rotatoria es la austríaca, pues el Consejo de Asuntos Generales lo representa el representante austríaco en ese consejo. Generalmente en asuntos generales suelen ser los ministros de Exteriores, ¿vale? Y excepto en el Consejo de Asuntos Exteriores, que la presidencia es una presidencia que no es rotatoria y que la tiene el alto representante para Asuntos Exteriores, que en este momento es esta mujer que se llama Mogherini, que es italiana. Tiene una composición reforzada en ámbitos de cooperación, tiene composición en ámbitos de cooperación reforzada y existe otra cosa que es el Eurogrupo. El Eurogrupo no es un Consejo de Ministros, no es Consejo Europeo, no es Consejo de la Unión, pero se juntan los ministros de los países que tienen el euro. Y bueno, ¿y cada cuánto se reúnen las distintas formaciones del Consejo? Pues también depende de qué, ¿vale? Aquí os he colocado una tabla que está al principio de cada presidencia rotatoria, nos distribuyen un tocho donde están las agendas, la previsión de agendas de los distintos consejos durante esa presidencia. Y ahí hay un cuadro que pone esto, ¿no? Y esto es cada cuánto se reúnen los distintos consejos. Entonces, por ejemplo, si veis el Consejo de Asuntos Generales, pues se reúne el 7 de febrero, no me acuerdo de qué año es este cuadro, yo creo que lo cogí de la presidencia búlgara o una cosa de estas, porque lo hice el año pasado. A ver, entonces, el de Asuntos Generales, pues te dicen, pues se va a juntar el 7 de febrero, el 7 de marzo, el 16 de mayo y el 26 de junio, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, no todos los consejos se reúnen todos los meses. Es más, si miráis alguno de estos consejos, por ejemplo, vamos a ir al de transporte y telecomunicaciones. El transporte, telecomunicaciones y energía, si miráis, nada más se reúne en 2 meses, en febrero y en junio, y además no siempre se reúne para todos los temas. Se reúne, por un lado, el 24 para temas de transporte, el 27 para temas de energía, y aquí estamos nosotros, por aquí, el 8 y 9 de junio para teleco, ¿no? Por ejemplo, para los asuntos de teleco y de temas digitales, hay 2 reuniones hay una reunión cada 6 meses. Cada presidencia hace una reunión que generalmente lo hace al final, ¿vale? Más o menos, no cambia mucho de presidencia a presidencia, ¿vale? Más o menos es así. Es decir, no todos los consejos se reúnen todos los meses, depende un poco de la temática, depende un poco de la actividad, etc. Lo que comentaba antes es el del consejo, cómo funciona. Tiene una presidencia rotatoria. Ahí
bueno, ha puesto unas cuantas presidencias de rotatoria hasta 2014 cómo funcionó, pero vamos, esto todos los años. Ahora estamos con la presidencia austríaca y la siguiente presidencia es la presidencia rumana. ¿Qué es lo que hace la presidencia rotatoria? Pues la presidencia rotatoria fundamentalmente lo que hace es una programación, impulso y búsqueda de consensos. El instrumento más importante que tienen, a mi juicio, las presidencias rotatorias es el reparto de expedientes legislativos. Porque os preguntaré, antes he hecho el comentario de que para nosotros, para los temas de Teleco, por ejemplo, existen dos consejos importantes, que son el de competitividad y el de telecomunicaciones. Porque hay expedientes que caen en un sitio o en otro. Quien decide en qué la Comisión hace una propuesta legislativa y quien decide en qué formación del Consejo se debate esa determinada propuesta es la presidencia rotatoria del Consejo. Cosa que, por ejemplo, es importante. O sea, es importante para los estados porque, como podéis suponer, no todos los estados tenemos una misma adaptación a cómo está organizado los debates del Consejo. Es decir, en España no existe, volviendo un poco a esta transparencia, no existe un asunto de un Ministerio de Educación, Juventud y Cultura. Existe y más ahora tenemos por un lado educación, por otro lado tenemos cultura, ¿vale? Entonces, claro, pasa con el tema de telecomunicaciones y competitividad, es un tema que nos pasa. Muchos estados, por ejemplo, hombre, yo creo que ahora a lo mejor pasa menos, pero no tanto. Bueno, sí va a seguir pasando, pero vamos. Que es que, por ejemplo, nosotros como Secretaría de Estado nos interesa que los temas nuestros se vean en el Consejo de Telecomunicaciones, porque es donde tenemos un representante. Es donde es nuestro consejo nato. Y entonces en los grupos de trabajo, quien va es un funcionario nuestro. En cambio, si se debate en competitividad, pues ya tienes que andar pidiendo al ministerio que va a competitividad, que mira que este expediente es mío, por lo tanto me quiero ir a estos debates, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema de los repartos y cómo se reparten los expedientes, que es un papel que tienen las presidencias rotatorias, para mí es importante. A lo mejor es porque es importante para mi trabajo, a lo mejor no debería ser tan importante, pero yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es importante porque es la diferencia entre que un expediente se debate por quien el que conoce más la temática, que se debata a alguien que es lo que se conozca menos. Luego está la Secretaría del Consejo, ¿vale? Que esto es el único órgano estable del Consejo, esto no cambia nunca. Y luego está la Coreper, que la Coreper se reúne, está definida en el 241 del tratado, cómo está compuesta, qué funciones tiene. Existen dos tipos de Coreper, Coreper A y Coreper B, dependiendo de los temas. Aquí, en el cuadro este de aquí, si veis, hay cuestiones que se preparan en Coreper y hay cuestiones que no se preparan en Coreper. En la Coreper se ven los asuntos de esos consejos, pero no se ven los asuntos de los otros consejos. Y esos son, por así decirlo, aparte la estructura, cómo funcionan los consejos, están los grupos de trabajo, que es donde se debaten técnicamente los expedientes, y luego, para decidir que un expediente está maduro como para que se adopte la posición en el Consejo de la Unión, tiene que pasar por la Coreper. Y entonces en la Coreper se toma la decisión de que eso se puede llevar al Consejo. Para decirlo, hombre, la verdad es que no suele cambiar mucho. Las adopciones de acuerdos, ¿cómo se toman? Pues hay temas que se toman por mayoría simple, que de modo muy excepcional, hay temas que se toman por unanimidad y hay otros temas que se toman por mayoría cualificada. Pues hombre, para la oposición conviene saberse cuáles son, ¿no? Pero no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que es importante saber es que, a pesar de... O sea, aquí veis esto muy estructurado, digo, pero porque sepáis cómo funciona, ¿vale? Es decir, generalmente la gente no se pone a levantar la mano y este tipo de cosas, ¿vale? No, en el Consejo. En el Consejo, si leéis
o si veis los vídeos del Consejo, ¿vale? Siempre se toman los temas por unanimidad. ¿Por qué? Porque ha habido el debate antes, ¿vale? Y entonces, cuando se funcionan los grupos de trabajo, los expedientes, pues evidentemente no es lo mismo. Imaginaros que hay un artículo que no le gusta a Lituania. Hombre, pues Lituania, teniendo en cuenta que como por el sistema de Lisboa tiene un determinado número de votos, pues no es lo mismo que a Lisboa que no le gusta a Alemania, y no es lo mismo que no le guste a Lituania, Letonia y Estonia que no le guste a Alemania, España, Francia y Reino Unido juntos, ¿no? No es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se vota, pero pues el que está de la presidencia rotatoria, pues sí sabe sumar y restar, como para que después, cuando llega a Coreper, pues no haya follón, ¿no? Y por supuesto, cuando llega al Consejo ya, todos deciden por unanimidad. Eso sí, también, si leéis algún acta del Consejo, sí que pedís también que hay, a la hora de aprobar alguno de los propuestas legislativas en el Consejo, que a lo mejor algún Estado hace algún voto particular. Vale, eso también pasa. Vale. Y ahí hay un tema que también se me ha olvidado a la hora de la aprobación del Consejo, a la hora de hablar del Consejo, me estoy acordando ahora, que también es interesante. Es decir, antes hemos comentado que el Consejo al final solo existe un Consejo de la Unión, a pesar de que existan varias formaciones, ¿vale? Entonces, una cosa que, por ejemplo, es muy curiosa es que, a pesar de que un expediente legislativo se debata en un grupo de trabajo del Consejo, a lo mejor resulta que la aprobación final se hace en vez de tú saber qué consejo, en el que pilla más cerca, ¿vale? Es decir, porque al final, el Parlamento hace la aprobación, digo, por cómo funciona el mecanismo, como el Parlamento hace la cosa que se ha definido, eso ya da igual donde se apruebe, porque todos estamos de acuerdo. Generalmente lo que se hace es, excepto casos muy significativos, es aprobarlo en el Consejo que sea más cercano, para que entre en vigor cuanto antes. Entonces, si miráis una agenda del Consejo, hay una cosa que se llaman los puntos A, que esos no se debaten, que son los expedientes legislativos. Entonces llegan los expedientes legislativos, ¿todo esto se aprueba? Sí. ¿Por unanimidad? Sí. ¿Alguien tiene votos particulares? Y andando, ¿vale? Y esto se aprueba en 5 minutos al principio de los consejos. Y, pues, yo recuerdo que hay bastantes, por lo menos si recuerdo alguno, de esto que se han aprobado pues, en el Consejo de Agricultura o en el Consejo de Cultura, ¿vale? Entonces, eso venía a cuento de cómo funciona el Consejo. Vale. El sistema de Lisboa, cómo funciona, esto también es importante, la doble mayoría, en qué consiste, cuál es la regla general y cuál es la regla de la regla particular. Consejo Europeo, como comentaba, el Consejo Europeo es el órgano político de la Unión y es el órgano que define las estrategias. Ahí están los jefes de Estado y de Gobierno, el presidente del Consejo y el presidente de la Comisión. Participa también el alto representante y solamente si se decide, pues un ministro por Estado miembro y un comisario. Generalmente siempre va un ministro por Estado miembro que es el de Exteriores. Yo creo que casi todos los consejos suele ir acompañando el de Exteriores, que yo recuerdo. ¿Cuándo se reúne? Pues se reúne 2 veces por semestre, como mínimo. ¿Y qué funciones tiene? Lo que comentábamos, impulso político, orientación de la política general, etc. Los acuerdos se adoptan por consenso, las relaciones con el Consejo se hace a través del Consejo de Asuntos Generales. El Consejo de Asuntos Generales, una de las funciones que hace es preparar la agenda del Consejo Europeo. ¿Vale? Por ejemplo, una cuestión que lo ejemplifica. Las conclusiones que se aprueban en cada consejo siempre se debaten previamente en el Consejo de Asuntos Generales y en el Consejo de Asuntos Generales, con lo cual ya llegan preparadas al Consejo. Ahí hay una serie de borradores que se circulan y al final pues se llega a un acuerdo.
Bueno, y entonces yo imagino que alguno, a lo mejor, estaréis incluso preguntándoos y con el follón de las comunidades autónomas que tenemos aquí, y luego cómo funciona, ¿no? Pues claro, muchas de las competencias que tiene la Unión Europea, realmente en nuestro reparto constitucional, en el reparto de competencias constitucional, corresponden a las comunidades autónomas, ¿vale? Por ejemplo, el turismo, ¿no? Bueno, aunque sea una competencia que no sea competencia de la Unión, pero vamos, que sea una de esas de impulso, pero hay otras, por ejemplo, que sí que son competencias de las comunidades autónomas, cultura, pesca, cosas de este tipo. Tienen competencias en estas materias, con lo cual, si tienen competencias en estas materias, lo lógico es que estén de alguna manera representadas en el Consejo. Entonces, para hacer una suerte de representación, pues se creó una conferencia que era la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que se celebró la primera reunión en 1989 y la última reunión en 2011. Bueno, no vamos, las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, por decirlo suavemente, 7 años. Y ahí lo dejo. Hay una ley que es la que regula esta conferencia de asuntos relacionados con las comunidades europeas, que es la ley 222/1997. Si os dais cuenta, se regularon después de que empezaran a funcionar, ¿vale? Pero bueno. ¿Importantes reuniones de las que ha habido? Bueno, pues en el 2004 se tomó la decisión de que las comunidades autónomas tenían que intervenir en estos consejos de ministros, ¿vale? Los de empleo, política social, sanidad de consumidores, agricultura y pesca, medio ambiente y educación, juventud y cultura. Y también se decidió que tenía que haber una consejería para asuntos autonómicos en la REPER, ¿vale? Todos los países tienen en Bruselas 2 embajadas, la embajada bilateral, que es la embajada con Bélgica, y lo que se llama la representación permanente. La representación permanente es donde están los funcionarios de cada país que, bueno, pues que van a los debates de los grupos de trabajo del Consejo, hacen evidentemente lobby a favor de su Estado, etcétera, ¿vale? Y hay un embajador bilateral y hay un embajador ante la Unión Europea, ¿vale? Y entonces se decidió crear una con 2 consejeros autonómicos que se designan por consenso en la propia conferencia sectorial. Generalmente lo que pasa es que, bueno, pues van rotando entre las distintas comunidades autónomas, ¿vale? En el 2009 además se decidió que las comunidades autónomas tenían que participar en el Consejo de Competitividad cuando se trataran temas de consumo. Y en el 2010, que también tenían que participar en los consejos cuando se trataran temas de ordenación del juego y apuestas. Y luego, posteriormente, se designó un consejero de regiones ultraperiféricas. Si habéis, me imagino que ya habéis empezado a estudiar la parte de los tratados, la Unión Europea reconoce una serie de regiones que, por sus características especiales geográficas, por la distancia, tienen un cierto estatus especial. Realmente tienen poco estatus especial, ¿vale? Sobre todo a partir de que se eliminaron ayudas específicas a las regiones ultraperiféricas, ¿vale? Pero España tiene una región ultraperiférica, que es Canarias, ¿vale? Y entonces hay un consejero de regiones ultraperiféricas que, hombre, lo designa el gobierno canario, lo cual tiene su bastante lógica, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es en esta tabla. Entonces, vamos a ver, a la conferencia sectorial de la Unión Europea, entre otras cosas, tampoco es necesario que se reúna tan frecuentemente. Hombre, alguna vez tiene que reunirse, un poco vergonzoso que lleve sin reunirse desde 2011, pero también, ¿por qué? ¿Por qué no se reúne tan frecuentemente? Pues porque en realidad los temas que se debaten dentro, los temas de cada política sectorial se debaten en las conferencias sectoriales de
sectoriales que existen entre comunidad autónoma y Estado. Es decir, por ejemplo, los temas de política y social que se van a debatir en el Consejo de Política Social y que sea necesario compartir con la comunidad autónoma, se define en la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, que hay, así sucesivamente. En las distintas conferencias sectoriales que tienen sus propios instrumentos de gobernanza es donde se definen, donde se suelen debatir los temas de los determinados consejos. Cosa que tiene, eso sí tiene su lógica, porque, claro, si no, en la CARUE tenían que ir pues todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. Bueno, y eso es el Consejo, pero aparte los Estados miembros también participan dentro de alguna manera, no dentro de la Comisión Europea, pero sí en los grupos que la Comisión Europea crea, ¿vale? La Comisión Europea define una serie de grupos para determinados temas que hay que estudiar un poco más a fondo, o comité, o hay incluso las normas legislativas que se crean, define que hay que crear un comité para supervisar esa legislación, etcétera, ¿no? Y eso es otro instrumento de participación de los Estados miembros. La Comisión Europea, que es importante saber un poco cuál es la estructura que tiene también. Que antes hemos estado dando el consejo, conocer la estructura de la Comisión también. La Comisión tiene en realidad como 3 niveles. Un nivel que es el liderazgo político, que son la presidencia de la Comisión y el colegio de comisarios, que actualmente hay 28 y que se renueva cada 5 años. Cuando se renueva es cuando se renueva también la Comisión. Cada país, según el Tratado de Lisboa, eso se podría cambiar, pero tradicionalmente siempre había pasado que cada país elegía un comisario. Y entonces eso se ha mantenido en Lisboa, se ha seguido manteniendo, aunque el Tratado de Lisboa está abierto a que el Consejo decida que no necesariamente tiene que haber 28 comisarios, pero a ver quién es el que pone el cascabel al gato de quitarle un comisario, pues, a un país grande, pero también a un país pequeño, ¿no? Y entonces, esto es donde se define el liderazgo político. Al final no se dejan de ser, los comisarios son los ministros de la Unión Europea, hablando claramente. Luego existe otro siguiente nivel, que es el nivel, pues ya este es el nivel realmente ejecutivo y de funcionarios, ¿no? Los departamentos y agencias. Los departamentos y agencias, la comisión está estructurada en direcciones generales que son responsables de desarrollar cada una determinada política pública o un determinado tema, ¿vale? Hay 31 direcciones generales. Los directores generales de la Comisión son personas que tienen bastante poder, que son asimilables a los secretarios de Estado y que la particularidad que tienen es que no se les cambia. Es decir, que alguien con nivel de secretario de Estado no se le cambia, pues evidentemente tiene bastante poder, porque no tiene no se les cambia, no tiene por qué cambiar cada 5 años. Puede ser que se le cambie. Y yo creo que ahora mismo nosotros, no sé si tenemos algún director general ahora mismo, de España, yo creo que ya no tenemos, ahora mismo no tenemos ninguno. Alguno habrá, pero no lo tengo en la cabeza. Hasta hace unos años tuvimos, Nadia Calviño era directora general de Economía, la actual ministra de Economía, y hasta hace unos años el director general de Tecnología de la Información era también español. Hay 31 direcciones generales. Y bueno, por la relación que suele haber entre, más o menos cada comisario tiene una dirección general que trabaja para él, alguno tiene 2, existe también cruces entre lo que mandan los comisarios. Hombre, eso se ha simplificado un poco con la estructura que ha tenido de comisión que ha hecho Juncker, porque Juncker, no sé si conocéis la estructura de comisión que ha hecho, en la cual ha nombrado a 5 vicepresidentes y con eso ha disminuido el número de presidentes temporales, ¿vale? Y eso también pues ha permitido relajar un poco la estructura, ¿no? Y luego, aparte de las políticas, existen agencias que son encargadas de determinadas políticas. Por ejemplo, pues lo que te comentaba antes, la energía, la
seguridad, ENISA. Y luego existen también servicios, que bueno, puede ser equivalente a direcciones generales, que son departamentos transversales que dan servicios comunes. ¿Vale? Que hay 16. Y luego, aparte de todo eso, existe otro nivel, que es un nivel más local en cada Estado miembro, y que son las delegaciones. Las delegaciones de la Comisión, que en España está en el Paseo de la Castellana, pues es una serie de funcionarios de la Comisión que están ahí y que, hombre, pues son útiles de vez en cuando para preparar eventos en los que necesitas colaborar con la Comisión, cuando viene un comisario de visita aquí o un director general, ¿no? Bueno, son gente simpática. Y también hay delegaciones no solamente en los estados comunitarios, sino también hay en ciertos países donde hay delegaciones, por ejemplo en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y está gestionado por el Servicio Exterior Europeo, es decir, está gestionado por la comisaria Mogherini. ¿Qué direcciones generales son de interés para los que estáis preparando esta oposición? Porque si la aprobáis, entre otras cosas, a lo mejor tenéis alguna relación con ello, pues la Dirección General de la DigiConnect, que es la de comunicaciones, es la equivalente a la Secretaría de Estado Digital, pero con muchísimo más poder, porque tiene también decisión sobre los temas de derechos de autor, por ejemplo, en el mundo digital, y también tiene sobre los temas de transformación digital de la industria europea. Está en el ministerio, eso está en la Secretaría General de Industria en nuestro caso, y también son los que llevan los proyectos de innovación como el Horizon 2020, etcétera. O sea, es una macroestructura. Y luego la otra que también es importante es la DIGIT, que la DIGIT es equivalente a lo que es la Secretaría General de Administración Digital de la Administración del Estado. Pero también, otra vez, con mucho más capacidad de influencia, porque a diferencia de lo que pasa en la Administración General del Estado, no existe una subdirección de informática en cada dirección general, sino que quien da servicio a todas las direcciones generales es la Dirección General de Informática. Es una estructura bastante lógica, para mi juicio, y que lo que pretende pues es lo típico, transformar lo tapea a través de las TIC, pues dar los servicios, etcétera, racionalización de procesos, en fin. Y es donde comentaba que hasta hace 4 años el director general era español, que era Francisco García Morán, me parece que se llamaba. Aparte de ¿qué es lo que hace la comisión? Pues la comisión se dedica a montar grupos de y comités para las distintas políticas públicas o para la gobernanza de instrumentos de subvención. Por ejemplo, antes he comentado un instrumento de subvención que va a salir el año, el que está dentro del marco presupuestario plurianual, que es el Digital Europe, que pues ahí, por ejemplo, una de las polémicas que estamos teniendo con la comisión y que todos los Estados miembros le estamos diciendo que por ahí no, Manolita, por ahí no vamos, es que la comisión ahí no ha incluido un comité para que los Estados miembros participemos en diseñar el programa anual del programa. ¿Vale? Esas son figuras que suelen ser habituales. Yo que sé, en el Horizon 2020 existen esos comités, ¿no? O en otros instrumentos financieros. O, por ejemplo, para los temas de telecomunicaciones, pues dentro de la Directiva de Telecomunicaciones aprobada, pues ahí se ha decidido crear un comité de comunicaciones y un grupo de trabajo del espectro, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Y si alguno tiene mucha curiosidad por ver los infinitos grupos de expertos y comités que hay, ahí le dejo, si buscáis en Google Register of Commission Expert Groups, llegaréis a esa página, donde tenéis toda la información que queráis a ese respecto, ¿vale? Pero vamos. Y quería acabar un poco del tema de la Unión Europea, aunque es un tema que se ha quedado un poco paralizado porque todo nos lo ha dejado trastocado el Brexit.
que a la vez es el origen de todo este debate, ¿no? Es decir, el 23 de junio de 2016 el Reino Unido hizo un referéndum en el cual el pueblo británico votó que se saliera de la Unión. Y entonces, pues empezaron una serie de reuniones a 27 ya, donde se decidió pues tratar de hacer una hoja de ruta para ver cómo seguir avanzando. Este proyecto en realidad se ha quedado bastante paralizado, ¿no? Pero sí conviene conocerlo porque yo creo que son de los proyectos que de vez en cuando que en un momento dado volverán a renacer. Lo que pasa es que, lo comentaba, las reuniones a 27 o las reuniones a 28 ahora mismo están totalmente monopolizadas las reuniones del Consejo Europeo con el tema del Brexit. Y la Comisión hizo un libro blanco en el cual planteaba 5 alternativas. Una alternativa que era seguir igual, ¿no? Pues ahí hacer unas cuantas reformas, pero no sustanciales de cómo se funcionaba. Tratar de centrarnos solamente en el mercado, es decir, olvidarnos, por ejemplo, de los retos globales y solo centrarnos en el tema de cómo conseguir progresar en el mercado único, en el mercado interior. El tratar de hacer menos, pero de forma más eficiente, es decir, reducir aquellas cosas que se constate que no aportan valor para Europa y centrarnos solamente en lo que lo aporte. El problema está cómo definimos qué es lo que aporta valor para Europa, pero vamos. O ampliar y hacer muchas cosas más conjuntamente. Y luego ya el camino del medio, que era el que la Comisión nos fijaba como óptimo, pero que evidentemente surge el debate siempre de decir, los que desean hacer más, que hagan más juntos. Claro, el problema de esto es cuando ya empiezas entonces a hablar de las Europas de varias velocidades y a nadie le gusta estar en la de peor velocidad. Y con lo cual el tema es complicado. Simultáneamente a que la Comisión hizo este papel, el Parlamento también hizo una serie de propuestas que eran interesantes, ¿no? Hizo una serie fueron 3 declaraciones en las cuales una se manifestaba por aprovechar el potencial del Tratado de Lisboa, tratar de reformar las agencias, los tribunales de cuentas, etcétera. Es decir, realmente hacer una implementación efectiva de los instrumentos de Lisboa. Otra era, además, modificar la configuración institucional de la Unión Europea, el tratar, por ejemplo, de crear nuevas figuras y reformar el Consejo, que una de las propuestas interesantes que hacía precisamente el Parlamento era cargarse la presidencia rotatoria y juntar dos de las que hemos estado hablando antes, cargarse la presidencia rotatoria y juntar la figura del presidente del Consejo y el presidente de la Comisión y iniciar un proyecto constituyente. Hombre, eso yo entiendo que lo tiene que decir un Parlamento, pero cualquier cosa que ponga Constitución Europea yo creo que nunca va a salir porque hay estados que no quieren hacer una Constitución Europea, entonces eso es muy complicado. Y una tercera declaración que era sobre la parte presupuestaria y entonces tratar de reforzar la capacidad de la zona euro dotándole un presupuesto común, y de tal manera que eso permitiera que recuperáramos confianza en los mercados, generar inversión, etcétera, etcétera. Bueno, y hemos dicho qué es lo que piensa la Comisión, qué es lo que piensa el Parlamento, y entonces nos preguntamos, ¿y qué pensarán los ciudadanos? ¿Vale? Bueno, entonces hay un barómetro después, previamente de todo este debate que surgió, en el cual, bueno, este es un barómetro que se hace anualmente, ¿no? Y entonces, en el cual parece que está recuperándose un poco el apoyo a la Unión Europea, que bajó bastante durante la crisis por parte de los ciudadanos. Existe un sentimiento, bueno, la mitad de los ciudadanos piensan que la voz de Europa cuenta en el mundo. Hay una cierta insatisfacción con la democracia, que curiosamente donde es mayor es en los países que más han sufrido la crisis, como Grecia.
y hay un mayor apoyo para una Europa de múltiples velocidades, precisamente porque, y yo coincido en ello, o sea, yo creo que es la única manera que tenemos de progresar, o sea, tratar de que haya países que tiren un poco de el proyecto europeo. Resumiendo, se puede decir que somos ya 27 Estados miembros porque está fuera el Reino Unido. Ahí hay una errata, son 24 los idiomas oficiales, aunque está por ver cómo se solventa el tema del inglés. Hay muchos debates que hay con el tema del Brexit, que curioso es el tema del inglés, porque el inglés no es nada más es lengua oficial por el Reino Unido, porque Irlanda tiene como lengua oficial el gaélico, ¿no? Y, o sea, con lo cual no se sabe qué se va a hacer con ese tema, ¿no? Son de tantos temas curiosos del Brexit. El poder legislativo, ejecutivo y judicial, hay un poder legislativo, ejecutivo y judicial, instituciones, un presupuesto, un derecho comunitario, unos tratados. Bueno, al final la Unión Europea tiene bastante pinta de que bastante estructura de que es como un país. Y el papel de España en la Unión Europea, pues España tiene, a nivel un poco de números, tiene un comisario, tiene 54 eurodiputados, un juez en el Tribunal de Justicia, un miembro en el Tribunal de Cuentas, 21 miembros en el Comité de las Regiones, la FEM es la Federación Española de Municipios, por si acaso a alguno no le suena. 21 miembros en el Comité Económico y Social y aproximadamente el 8% de los funcionarios de la Comisión Europea son españoles. Y yo con esto, lo que me preguntéis. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por tu charla. Yo creo que has dado un montón de datos interesantes que para los opositores pueden servirles para el ejercicio de preparar el nuevo examen al que se van a enfrentar. Y bueno, abrimos ronda de preguntas. Cuando queráis, tenéis cada uno más o menos cerca un micrófono, ¿vale? Hoy no vamos a pasar para que podáis preguntar y que se os oiga bien. Entonces, el que tenga preguntas, por favor, levanta la mano, enciende el botoncito rojo y las expresa. ¿De acuerdo? Buenos días. Bueno, primero de todo, muchas gracias por las explicaciones, que me han estado muy interesantes. Quería preguntar dos cosas. Una que no me quedaba claro, un detalle sobre los presupuestos, si se aprueban anualmente, o he entendido que no, que es para cada legislatura. Es mitad y mitad, ¿vale? O sea, hay un debate presupuestario anual, pero el debate importante es cada 5 años, ¿vale? El debate importante es con el marco financiero plurianual, porque una vez que está definido el marco financiero plurianual hay muy poco capacidad de movimiento, ¿vale? Hay algún movimiento tal de partidas, pero es muy pequeño, porque claro, evidentemente no puedes hacer el desgaste de juntar a los presidentes y jefes de Estado todos los años para decidir el presupuesto, ¿vale? Entonces el gran debate es cada 5 años. Muchas gracias. Y la segunda, que me interesa un poco, en vista que tiene una buena visión de la Unión Europea o de cómo ha ido evolucionando también, es ¿qué opina usted un poco del futuro de la Unión Europea en el marco de las tensiones que están surgiendo en paralelo al Brexit, como el auge de ciertos movimientos antieuropeístas? ¿Cómo lo ve y cómo piensa que podría ser Europa en 10-20 años vista? Muy complicado de saber. No tengo bola de cristal. Hombre, el Brexit hay que esperar a ver qué pasa con el Brexit, ¿vale? O sea, porque es complicado saber lo que va a pasar. Incluso, o sea, yo personalmente sigo sin ver que vaya a haber un Brexit, ¿vale? Ahí hay en el tema del Brexit, un tema también que a lo mejor, por si acaso, os puede interesar ver, porque además es curioso porque no está mucho en los periódicos, ¿no? O sea, hay una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia sobre si se puede retirar la notificación de retirada, que además está presentada por ciudadanos británicos, ¿vale? Me parece recordar.
si se puede presentar, se puede solicitar, revocar la solicitud de retirada y cuál es el efecto de revocar la solicitud de retirada. Pues claro, es un tema que es muy ambiguo en los tratados y eso se decide el 27 de noviembre, ¿vale? Me parece recordar. Y eso es una bomba, o sea, porque ahí vamos a ver qué es lo que, cómo influye en todo este proceso del Brexit. Porque ¿qué pasa? Yo personalmente creo que si en el Reino Unido se hace un referéndum sobre el tratado, cualquier tipo de tratado que vaya a salir del Brexit para la retirada británica, no se aprueba. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Por lo cual, yo personalmente creo que al final el Brexit me da la sensación de que no puede ir, porque no va a ir a ningún lado. Con lo cual, es difícil saber también después qué va a pasar. Y sobre las tensiones populistas, pues, hombre, a lo que hay que preguntarse es por qué surgen las tensiones populistas y ver cómo evitarlas. Y tratar de ver cómo evitarlas. ¿Por qué en Italia hay un grupo significativo de ciudadanos que votan ciertas tendencias? Pues no lo sabemos. Pues vamos, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es evitarlo. Es decir, lo que hay que hacer es que a lo mejor lo que hay que hacer es un mayor sentimiento. Hay que ver cómo generar un sentimiento de Europa, que yo creo que es una de las cuestiones que se está perdiendo. Aquí en España no ha habido, afortunadamente, mucha tensión en ese sentido, pero tampoco hay que esperar que no hay por qué pensar que no vaya a pasar. Una pregunta para una posible pregunta de la Unión Europea y las comunidades autónomas en España. La hay es el Comité de Regiones, entiendo, y el Consejo que os comentó antes. Pero ahí vemos que son 2 miembros son españoles, son 21 miembros son españoles, pero ¿cuál es el alcance de ese comité? O sea, no, el Comité de las Regiones tiene poco poder. O sea, en nuestro caso, vamos a ver, es que tampoco sería imposible o habría que hacer muchísimas reformas para ir a una Europa de las regiones. O sea, es muy difícil que ir a una Europa en la cual las regiones tengan representación. Estaríamos hablando de una Europa de, yo qué sé, 60 representantes. Y seguramente a pesar de eso saldría más. No sé, es muy complicado. Y además, ¿qué regiones? Por ejemplo, en España tendrían que ir las 17 comunidades autónomas. Entonces, hacemos lo mismo eso, entonces en Francia, ¿qué regiones son las que tienen que ir? ¿Cuántas? ¿Sabes? O sea, es complicado, es muy complicado. Una reforma que tenga mayor representatividad de las regiones es complicado. Leí hace unos meses un artículo vas que no me quedé con la referencia, no sé, en Expansión, en la cual decía que precisamente, hombre, no era un artículo muy europeísta, pero en parte sí que con algunas de las cosas que decía, ¿no? Que era que una de las cuestiones que la Comisión le interesa es precisamente hacer diluir los estados. Pero eso podría ser muy complicado, porque claro, si tú diluyes los estados, la Comisión tiene más poder. Vale. En el caso de España, lo que tenemos que buscar es que realmente y para eso existen los mecanismos que he comentado, que las comunidades autónomas estén presentes en los debates europeos donde tienen que estar. Hombre, lo que pasa es que no pueden estar 17 al mismo tiempo, con lo cual es un mecanismo bastante racional el que hay planteado de representaciones rotatorias, etc. Y eso es el único mecanismo que hay. O sea, yo no creo que al Comité de las Regiones se le vaya a dar mucha más fuerza a la que hay, porque no es cuestión, todavía España y Alemania podemos creer en un modelo en el cual las regiones o Austria tengan más poder, porque nuestros modelos son federales o cuasi federales, ¿vale? Pero tú vete a decirle a Francia, que es el ejemplo de país centralizado por excelencia, que las regiones tienen que tener más poder. ¿No? Es complicado. Vamos, yo no veo una Europa en la cual las regiones tengan más poder de decisión. ¿Una pregunta más? ¿No?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Emilio, una vez más. Y bueno, que estudiéis mucho, que os haya servido, que yo creo que es muy interesante lo que os está contando. Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Y que tengáis suerte. Claro. Y que tengáis suerte. Nos veamos pronto y estas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.